tan impacientes tanto, estén así como su práctico. A ver, hasta ahorita tenemos 15 ejercicios, más 5 que le subí del tema 3 más 10 del tema 4 y llevamos 30. Llevamos 30 ejercicios entonces hasta este momento, ¿no? Más o menos, hasta el tema 4. Yo planeo que con los temas siguientes, el tema 5 se llama flexión, el tema 6 torsión y el tema 7 soldadura y remache, tengamos algo de 55 ejercicios más o menos, por ahí. Tengo entendido que su primer parcial va a ser hasta flexión. Entonces yo hablé con el ingeniero y me dijo que su examen iba a ser más o menos de aquí unas 3 semanas. O sea, hablaríamos de viernes 25 o viernes 2 de julio, más o menos, ¿no? Más o menos ya sería su primer parcial. Y el segundo parcial yo seguramente va a ser comenzando julio, comenzando agosto, digamos, ¿no? Así que más o menos tienen un mes para estudiar, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando hoy con el tema 3. Vamos a entrar ya un poquito más a lo que es la materia, ¿no? Entonces, le voy a compartir pantalla. Recording in progress. Bien. Bien. Por si acaso, la bibliografía la voy a grabar y la voy a subir, ¿no? Siempre la subo al clase. No se preocupen de esa parte. Bien. Entonces, bien. ¿Pueden ver lo que les muestro? Sí, se ve. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, yo le subí 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Los últimos 2 se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan. Los 3 primeros lo vamos a hacer. ¿Ya? Antes que todo esto, quiero que mostrarles una cosita. Bien, le voy a mostrar aquí una cosa. En el tema 3, le subí los ejercicios, digamos, pero también le subí un pequeño apunte que he hecho yo, ¿no? De mi autoría, más o menos hablando sobre el diagrama de fuerza de formación. Este es un apunte que he logrado recopilar, ¿no? A lo largo de la carrera que estamos todos, ¿no? En el cual he sacado apuntes tanto de resistencia a materiales como de elasticidad y de otras materias más, ¿no? Así que le hice un buen apunte, yo opino, de la materia, ¿no? Sobre este tema de acá. Y se los pasé, ¿no? Se lo hice bonito en Word para que puedan verlos y aquí están, ¿no? Se los presento. Son 13 páginas, ¿no? Así que se los subí, pueden verlos ahí, pueden leerlos si gustan y bueno, cualquier duda que tengan me la pueden preguntar. Este diagrama acá que ustedes pueden ver se llama diagrama de formación y diagrama de tensión de formación, ¿ya? Es un diagrama que se utiliza tanto para materiales dúctiles como para materiales frágiles, ¿ya? Lo que ustedes están viendo ahorita es un típico material dúctil, ¿ya? Aquí podemos ver a grandes rasgos dos zonas, la zona elástica y la zona de comportamiento plástico. Fíjense que la zona elástica, no, aquí, miren, comportamiento elástico, tenemos esto acá, o sea, una recta, fíjense, esto acá es una recta, o sea, hay una proporción lineal entre la tensión, ¿no? Entre la tensión y la deformación. Entonces, fíjense, como hay una proporción lineal entre la tensión y la deformación, nosotros podemos escribir una recta, ¿no? La ecuación de una recta. Fíjense, ¿no? Era y igual a mx, ¿no? Esa es la ecuación de una recta típica, ¿no es? Donde y va a ser el eje de la tensión y x va a ser el eje de la deformación. Entonces, esta m de acá es una proporcionalidad, ¿no es? Ustedes saben que m es igual a la tangente de phi, tangente de alfa, como quieran llamarlo, tangente de alfa, o sea, este ángulo de acá. Y esto de acá exactamente igual a lo que vamos a llamarlo como el módulo de Young. El módulo de Young o el módulo de elasticidad, ¿ya? Y ustedes lo que están viendo en pantalla, la tensión es igual al módulo de Young por la deformación unitaria
es lo que se conoce con el nombre de la ley de Hooke, ¿ya? Aquí, bueno, la deformación no tiene unidades, ¿no? Es dimensional. El módulo de Young tiene unidades Newton metro cuadrado o kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿no? Y esto de acá es un valor de tabla, ¿no? El módulo de Young ya es un dato, ¿no? Que pueden sacar ustedes, por ejemplo, del acero a 36, 200 GPa, del aluminio 105, creo. Entonces, este dato de acá ya lo encuentran en tabla. Entonces, para cada material podemos definir un diagrama de tensión y deformación diferente. O sea, cada material va a tener su propio diagrama. ¿Cómo? Bueno, entonces, cada material va a tener su propio diagrama de formación y tensión propiamente de sus propiedades, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo típico, ¿no? Lo que están viendo en pantalla. ¿Cómo se va a comportar el material? Primero arrancamos de un punto neutro cero, ¿no? Punto neutro cero acá, y le aplicamos tensión. Le aplicamos tensión de forma estática, no es de forma dinámica, ¿no? La forma dinámica es lo que llamamos fatiga, no. Ahorita estamos viendo de forma estática, que quiere decir que la carga no la hacemos pulsar, o sea, no hacemos vibrar la carga, sino que aplicamos una carga constante sobre un cierto material, por ejemplo, una barra, una probeta. Entonces, aplicamos la carga y a medida que vos aumentás la carga, o sea, estás aumentando la carga, esta deformación va a ir aumentando también. Pero esta deformación va a ir aumentando en proporción al módulo de Young, ¿no? Como estamos viendo esta relación acá. Entonces, mientras vos te movas en toda esta línea de acá, el material no se va a deformar. Ya, el material, una vez que vos lo deformás hasta un cierto punto, vamos a llamarlo sigma P, hasta ese punto el material no se va a deformar, sino que se va a comportar perfectamente elástico. ¿Qué quiere decir? Que la formación permanente no va a ocurrir, sino que el material, una vez que le quitamos la carga, va a volver a su estado inicial. Por ejemplo, si el material tiene una longitud de 100 metros y le aplicamos carga, si le dejamos quitar la carga, entonces el material va a seguir siendo los 100 metros, ¿bien? De longitud. Entonces, eso ocurre hasta un cierto punto. Ese punto es lo que llamamos la tensión de proporcionalidad. O sea, hasta ese punto se cumple la ley de Hooke. En ese punto, ¿qué quiere decir esto? Que hay una relación lineal entre la tensión y la deformación. Pasado este punto, hay lo que llamamos el límite de elasticidad, ¿no? O sea, la tensión de elasticidad. Hasta ese punto de ahí es lo que tenemos un comportamiento elástico. Fíjense, ustedes me pueden preguntar, ¿por qué no es lo mismo la tensión de proporcionalidad y la tensión de elasticidad? La tensión de proporcionalidad es donde se acaba la ley de Hooke, o sea, hasta donde existe una proporción válida entre la tensión y la deformación. En cambio, la tensión de elasticidad es el punto límite donde el material se va a comportar hasta ese punto de forma elástica, ¿no? Pasado este punto, el material ya no es elástico. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué no es lo mismo? O sea, en realidad estos dos puntos se suelen tomar como iguales, ¿no? Si ustedes van a cualquier libro de resistencia, lo van a tomar como iguales, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia, yo qué sé, estaría en 2100, por ejemplo, uno, el otro va a estar en 2150. O sea, la diferencia no es relativamente importante. Entonces, se suelen tomar estos dos como iguales, ¿no? Pero tienen que saber que el límite de proporcionalidad es donde se acaba la proporción entre la tensión y la deformación. Y la tensión de elasticidad es donde se va a romper con el comportamiento elástico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en esta parte de acá, en esta pequeña curvita, no es lineal, sino que es curvo, ¿ya? O sea, no hay proporción, sino que es curvo. ¿Podríamos trabajar de forma lineal? Sí, se podría trabajar de forma lineal, ¿no? Pero va a haber un error bien pequeño, no 0,01, pero no es lineal, ¿bien? Pasado este punto de acá, el material comienza a comportarse de manera plástica. ¿Qué quiere decir? Que una vez pasado este punto de acá, el material va a tener deformaciones permanentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el material antes medía 100 metros de longitud y le aplicamos carga y pasamos este límite de elasticidad y soltamos la carga, entonces el material ya no va a tener 100 metros, va a tener 100,001, ¿no? Entonces, pasado este punto de acá, el material se va a comportar de manera plástica. ¿Qué quiere decir? Que va a adquirir deformaciones permanentes, se va a deformar de forma permanente. Más o menos hablamos de una deformación permanente de 0,2%, ya hasta ese punto, no, perdón, 0,02%.
0,02. Sí, creo que es así, 0,2. 0,2, aquí está. Bueno, perdón, 0,1 y 0,2. Aquí está. Hasta este punto de acá es 0,1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Fíjense que si el material tiene 100 metros, va a ser 100,001, ¿no ves? Y en la zona de fluencia, ¿no? ¿Qué va a pasar? El material se va a comenzar a deformar de forma permanente, ¿no? Fíjense que a partir del punto elástico, ¿no? Hasta a partir de este punto de acá, el material se puede dividir en tres zonas, ¿no? La primera zona es la zona de fluencia, la segunda zona es la zona de endurecimiento y la tercera zona es la zona de estricción, ¿no? Entonces, hablaríamos básicamente de cuatro zonas: la elástica, la de fluencia, el endurecimiento y la estricción. Entonces, la zona de fluencia es una zona donde ustedes van a ver dos cosas importantes. Primero, que la carga va a fluctuar. La carga fluctúa. O sea, va a haber una tensión máxima y una tensión mínima. Pero vamos a hablar de una tensión media. Esa tensión media, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, calculan la tensión, ¿no es? T máximo más la tensión mínima, y esto lo dividen entre dos, van a tener la tensión media de la zona de fluencia. Esa tensión media, más o menos, es lo que llamaríamos la tensión de fluencia, ¿bien? La tensión de fluencia es donde el material va a comenzar a fluir. ¿Qué quiere decir? El material está formado por cristales, ¿no es? Entonces, cada cristal está adherido uno con otro, ¿no? Entonces, a partir de esta zona de acá, el material va a comenzar a fluir. O sea, los cristales van a fluir, se van a desplazar. Ya no van a estar tan juntos como antes, sino que van a comenzar a desplazar y se van a comenzar a separar unos de otros. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que el material va a comenzar a fluir, ¿no? Pasado este punto de acá, eso es más o menos lo más importante de la zona de fluencia. Pasado este punto de acá, tenemos la zona de endurecimiento. En esta zona de acá es donde se experimenta grandes deformaciones con pequeñas, grandes extensiones con pequeñas deformaciones. Bien, se llama periodo de grandes deformaciones. Este punto de acá es donde el material comienza a adquirir una carga de rotura, ¿ya? O sea, aumentamos la tensión de forma grande y alcanzamos un cierto punto, un cierto punto. Este punto de acá es el punto llamado tensión de rotura. Este punto de acá. O sea, es la tensión máxima que le vamos a poder aplicar al material, la tensión máxima. Bien, pasado ese punto de ahí, tenemos la zona de restricción. La zona de restricción es cuando el área que está formada la probeta se va a comenzar a disminuir. O sea, el material ahora va a comenzar a contraerse como una copa, ¿ya? Bueno, en realidad eso ya lo hace antes, ¿no? El material, siempre que vos alargas un material, ¿no? Su área se va a disminuir, ¿no ves? Pero a partir de este punto, esto es mucho más notorio. Hasta un punto. Ese punto es lo que se llama punto de fractura. El punto de fractura es este puntito que va acá. Y fíjense que aquí, estos dos acá en realidad están muy juntos, o sea, están muy próximos. No solo que yo le puse más grande, más alargado, por el hecho de que ustedes puedan verlo, ¿no? Pero en realidad es muy próximo. Entonces, el punto de rotura es donde el material va a romperse, o sea que ya no hay vuelta atrás. El material después, si vos seguís aumentándole fuerza, el material se va a romper, ¿no? Va a haber, o sea, está muy cerca el esfuerzo de rotura como el esfuerzo de fractura, ¿no? Entonces, fíjense que aquí la curva la puse hacia abajo, ¿bien? ¿Por qué hacia abajo? Porque aquí en este caso estamos considerando un área constante, ¿no? Lo que en realidad ocurre es que esto se va a ir hacia arriba, ¿bien? ¿Por qué hacia arriba? Porque en realidad pues el área está disminuyendo. Como el área disminuye y la tensión aumenta, entonces por lo tanto la tensión va a aumentar, ¿no ves? Entonces en realidad esto es lo que debería ocurrir. Pero por mayor facilidad, ¿no? O sea, para que sea más fácil su estudio, los ingenieros, ¿no? Que han hecho esta parte de acá, lo han hecho hacia abajo, ¿no? Para que sea más fácil ver cómo se comporta el material, ¿no? Entonces, en este punto de acá se considera el área constante, ¿no? Constante. En este punto de acá el área va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces, como va a ir disminuyendo y al aumentar la carga, entonces la tensión va a aumentar, ¿no? Entonces, básicamente eso serían las cuatro zonas. La zona elástica, donde se cumple la ley de Hooke. Aquí se cumple la ley de Hooke. Pasado este punto de acá, ya no se cumple la ley de Hooke, ¿no? Y tenemos aquí la zona de fluencia, la zona de endurecimiento y la zona de estricción, ¿no? Son las cuatro grandes zonas que vemos en un diagrama de dúctil, ¿no? De un material dúctil.
Para un material frágil es parecido, ¿no? Solo que todo esto de acá se hace una curvita muy pequeña, ¿no? Tendríamos entonces una zona aparentemente lineal, porque no es lineal, pero es aparentemente lineal, en la cual tendríamos más o menos así, algo así, bien, más o menos así, donde no se cumple la ley de Hooke. ¿Por qué? Porque no hay una relación, o sea, no hay una relación entre la deformación y la, y la tensión. O sea, sí la hay, pero no es lineal, ¿no? Es curva, o sea, no es una pendiente. Entonces, aquí no se cumple la ley de Hooke y tampoco hay grandes zonas de deformación. O sea, no hay grandes zonas de endurecimiento ni grandes zonas de rotura, sino simplemente el material vaya a cierto punto y en ese punto el material se va a romper casi instantáneamente, ¿no? O sea, la relación del material es muy, muy dúctil, ¿no? O sea, el material, bueno, no es dúctil, sino muy rígido, ¿no? El material se va a romper poco tiempo después de que haber alcanzado el punto máximo, ¿no? Entonces, ese es el material frágil en pocas palabras. Todo lo que le dije ahorita fue una pequeña introducción. Pueden verlo de forma más detallada como yo les puse aquí, ¿no? Fíjense, sigma P la tensión límite de proporcionalidad, sigma E la tensión límite de elasticidad, sigma F es la tensión de fluencia, sigma R es la tensión de rotura. Aquí tenemos la zona elástica, zona de fluencia, zona de endurecimiento, zona de restricción. Y bueno, todo eso lo pueden ver, ¿no? Ahí en el PDF que le subí. Ahora fíjense cómo se comporta la probeta. Fíjense, comenzamos con la probeta normal, ¿no? Aumentamos carga y vemos que hasta este punto de acá el material se comporta de forma elástica, ¿no? Pasado este punto de acá, el material ya no es elástico, pero todavía se encuentra dentro de la zona de elasticidad, ¿no? Hasta este punto de acá. Pasado este punto de acá, entramos a la zona de fluencia, ¿no? Aquí sería la zona de fluencia. Fíjense, sería hasta acá. El material entonces se ha deformado de forma permanente. Pasado este punto de acá, fíjense cómo el área, esta área de acá, va a comenzar a contraerse, ¿no? Fíjense, se contrae. Eso es lo que llamamos una restricción, ¿ya? O sea, esa área ahí se contrae, se forma como una copa. Entonces, hasta este punto de acá, fíjense, el material se va a romper, se rompe, ¿no? En este punto acá el material se rompe, básicamente, ¿no? Fíjense, aquí tenemos la rotura está casi por romperse, o sea, ya está muy cerca de romperse, pero aquí es donde realmente se rompe, ¿no? Esa es la real. Entonces aquí pueden ver cómo se comporta el material, ¿no? Es un diagrama muy bonito que encontré, digamos. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos unos aceros dúctiles, cómo se comporta, ¿no? Aquí les puse unos datos interesantes, ¿no? Como pueden ver, el aluminio, el acero dúctil, ¿no? Aquí es cómo se comporta la deformación, ¿no? Cómo se comportaría. Aquí pueden ver este diagrama de tensión para un caucho, para un material frágil típico, ¿no? Fíjense, ¿no? Como es una curva, no se cumple la ley de Hooke, sino que es una curva. ¿Qué más? Tenemos para el hierro, para el concreto, ¿no? Fíjense, dúctil, frágil, ¿no? Aquí, bueno, si se tomar en cuenta la temperatura, o sea, la dilatación o contracción del material, y unos diagramas ideales típicos para un acero dúctil, para un acero frágil o para un plástico. Bueno, límite de fluencia, el método de Johnson y de la ACTM, es para encontrar el límite, bueno, este punto de acá, el 0,2%, donde se supone que empieza la tensión de fluencia, en pocas palabras, ya en ese punto empieza la tensión de fluencia. A 0,2% de deformación empieza la tensión de fluencia. ¿Bien? Además, la ley de Bach, ¿no? Esta ley de Bach es cuando queremos ver, por ejemplo, un material frágil, ¿no? O ver otro tipo de material. Por ejemplo, aquí fíjense, el hormigón no cumple la ley de Hooke, sino que cumple la ley de Bach. Aquí tenemos el cobre también, ¿no? Fíjense que el cobre es 1,098 y en varios ejercicios ustedes lo van a pillar como un material dúctil, ¿no? O sea, que se cumple la ley de Hooke, pero se dan cuenta que no cumple, no lo cumple, sino que tiene una cierta condición curva, pero para hacerlo más fácil se considera como una proporción, no es como la ley de Hooke. No, fíjense, también para latón, lo mismo, para latón, para el bronce, ¿no? Todo esto de acá no cumple la ley de Hooke, pero para hacerlo más fácil, vamos a suponer que sí los cumple, ¿no? Pero en realidad no los cumple. ¿Qué más? A ver, el diagrama de tensión de formación para varios aceros, ¿no? Aquí pueden ver de varios aceros.
¿no? Aquí podemos elevar a cero. Y finalmente aquí la ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke expresada. Bueno, aquí tienen las propiedades mecánicas, son 5: rigidez, ductilidad, resiliencia, tenacidad y dureza. Son 5 propiedades, ¿no? Aquí están explicadas para que puedan verlo. Y la constante elástica, ¿no? Primero, la más importante, el módulo de Young, el módulo de rigidez cortante, ¿no? Hemos visto cómo sería la tensión cortante, y se puede definir la tensión cortante como la formación unitaria, que también ya lo vimos en el tema 2, por el módulo de rigidez, ¿no? Si los que no lo han visto, vayan a ver el video del tema 3 que les mandé a YouTube. Entonces, esto sería básicamente el módulo de rigidez, este de acá. El módulo de Young, este de acá. El coeficiente de Poisson, este de acá. Ese sería el tercero. Se define como la deformación lateral dividido entre la deformación longitudinal. Bien, entonces fíjense que aquí tenemos una probeta, ¿no? Y se alarga, ¿no? Entonces, como se alarga, va a haber un incremento de L, pero va a haber un decremento del área. Entonces, esa disminución del diámetro, ¿no? Hablamos, bueno, si hablamos de área transversal, hablamos de diámetro. Esa disminución del área dividido entre ese aumento de L es lo que llamamos coeficiente de Poisson, ¿no? Es la relación entre la formación unitaria lateral y axial o longitudinal, ¿no? El signo menos se refiere a que la deformación longitudinal positiva provoca una contracción lateral y viceversa, ¿no? Bueno, este valor de Poisson no puede pasar de un valor de 0,5, ¿ya? No puede pasar de un valor de 0,5. ¿No? Fíjense, el valor máximo es 0,5, ¿no? Y eso que no lo incluye, o sea, puede ser 0,49999, pero no 0,5, ¿no? Entonces aquí pueden ver de varios aceros típicos, ¿no? Como el Siemens para fundición, mármol, hormigón. Pueden ver aquí varios. Aquí también les puse algunos módulos de elasticidad y módulos de rigidez y coeficiente de Poisson de materiales. Y el último, ¿no? Que es un módulo de elasticidad volumétrico, ¿no? Esta relación de acá es la más importante. Esta acá. G es igual a E dividido entre 2, 1 más U. ¿Bien? Es la relación que existe entre el módulo de rigidez, el coeficiente de Poisson y el módulo de Young. ¿Bien? Esa fórmula ahí tienen que sabérsela, ¿ya? Porque relaciona la tensión cortante con la tensión normal, con la contracción y la expansión que ocurre. O sea, todo lo relaciona con una fórmula, con una sencilla fórmula. Bien, entonces esa es una pequeña introducción, al diagrama de tensión de información y a las propiedades mecánicas, que ustedes pueden verlo. Y como les digo, aquí está en el tema 3, ¿no? Bien. ¿Tienen preguntas sobre esto? ¿Algo más o menos quedó entendido un poquito para que puedan leerlo? ¿Me escuchan? Sí, auxilio. Sí, auxilio. ¿Por qué tan callados entonces? Tanto de que querían pasar clase. Que se entendía, se entendía. Bueno, está bien. Igual cualquier duda me pueden preguntar a mí, ¿no? O leer el PDF. Según yo lo hice bien, bien didáctico, ¿no? Como para que se pueda entender, ¿no? Bueno, igual me pueden preguntar, ¿no? No hay problema. Entonces, vamos a ver con el problema número 1. ¿Qué dice? Bien, tenemos. En la figura que se muestra tenemos una probeta, la cual es de aluminio, que tiene un diámetro de 25 milímetros y una longitud calibrada de 250 milímetros. Si una fuerza de 665 kilonewtons alarga la longitud calibrada 1,2 milímetros, encuentra el módulo de elasticidad. Además, determina qué tanto se contrae el diámetro de la probeta por la acción de la fuerza y nos da ahí el módulo de rigidez del aluminio y nos da la tensión de fluencia del aluminio, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Vamos a encontrar la tensión con la que estamos trabajando. Esa tensión va a ser igual a la carga que le aplicamos dividido entre el área, ¿no? Fórmula que ya conocemos, ¿no? Ya manejamos clarín. ¿Cuánto va a ser la carga? Va a ser 165 por 10 a la 3, ¿no es? Es lo que le estamos aplicando. ¿Cuánto va a ser el área? Pi cuartos por el diámetro del cuadrado. O sea, 25 milímetros, 0,025, ¿no es? Al cuadrado. Y esto de acá le va a quedar 336,1 MPa. Bien, entonces esa va a ser la tensión con la que estábamos trabajando. Podemos encontrar, fíjense que la tensión
es menor que la tensión de fluencia, ¿no es? Es menor que la tensión de fluencia. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Hooke, ¿no? Se puede aplicar la ley de Hooke. ¿Por qué? Porque es menor. Porque es menor que la tensión de fluencia. Ya. Entonces podemos encontrar la deformación, ¿no? La deformación, ¿cuánto va a ser? Va a ser ese delta L dividido entre L, ¿no ves? ¿Cuánto vale delta L? 1,2 milímetros, ¿no ves? Dice, se alarga la longitud calibrada 1,2 milímetros. Entonces va a ser 1,2 dividido entre la longitud, que es 250. 250. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de este? 0,0048 milímetros sobre milímetros, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100%, ustedes van a tener un valor de 0,48% de deformación, ¿no? A ver, 0,0048%, sí, 0,48, ¿no? Entonces, esa va a ser la deformación porcentual de esta de acá, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese valor de acá, y ¿se acuerdan que se puede aplicar la ley de Hooke? Entonces, la ley de Hooke dice que la tensión es proporcional a la deformación. Y esa proporcionalidad se llama ley de Hooke, ¿no? Perdón, se llama módulo de Young. Módulo de Young, ¿no? Entonces, el módulo de Young va a ser igual a la tensión 336,1 dividido entre la deformación 0,0048. Entonces, el módulo de Young les va a quedar aproximadamente 70 GPa, aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ese va a ser el módulo de Young. Entonces, una vez encontrado el módulo de Young, tenemos que encontrar, nos dice, cuánto se contrae el diámetro, ¿no? Entonces, queremos saber cuánto se contrae el diámetro. ¿Cuál sería la fórmula en la cual podemos encontrar la contracción del diámetro y el alargamiento de la probeta? ¿Cómo se llama esa relación? Bueno, esa constante. Módulo de Poisson. Exactamente, el coeficiente de Poisson, ¿no? ¿Qué era? Era U igual a menos la deformación lateral dividida entre la deformación longitudinal, ¿no? Pero no sabemos esto de acá, ¿no ves? Y tampoco sabemos cuánto vale esto de acá. Entonces, sencillamente utilizamos esta fórmula acá que ya se las dije. El módulo de rigidez es igual al módulo de Poisson, 1 más el coeficiente de Poisson por 2, ¿no? Fíjense, el módulo de rigidez lo conocemos. El módulo de Young también. Entonces, tranquilamente podemos despejar cuánto vale el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, U es igual a, bueno, va a quedar igual a E sobre 2G menos 1. Entonces, Poisson va a quedar igual a 70, 2 por 26 menos 1. Entonces, más o menos el coeficiente de Poisson va a quedar en 0,347. Coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, podemos aplicar esta fórmula acá. Entonces, tenemos 0,347 es igual a menos la deformación lateral dividido entre la deformación longitudinal. ¿Cuándo sale la deformación longitudinal? 0,0048. Entonces la deformación lateral, ¿a qué es igual? La deformación lateral es igual a el delta diámetro dividido entre el diámetro. Y esto acá va a ser igual a esto por esto. O sea, menos 0,0016. Entonces, la deformación lateral es igual a delta diámetro sobre el diámetro. Entonces, la contracción del material va a ser igual al diámetro, que tiene un valor de 25 milímetros, 25 por 0,0016, ¿no? Menos, ¿no? Es menos. Entonces, la contracción del diámetro va a ser igual a menos 0,0416 milímetros. Y listo. Esa va a ser la respuesta, ¿no? Entonces, en vez de tener un diámetro de 25 milímetros, va a tener un diámetro de 24,0,
24,96, digamos, ¿no? Entonces, ese va a ser el diámetro final. ¿Bien? ¿Se entendió? La última parte, ¿puedes explicarla de nuevo, por favor? No se me entendió. Ya, ya. Una vez que encontramos el módulo Young, tenemos que encontrar el coeficiente de Poisson. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto es la contracción de la probeta. Entonces, la fórmula que relaciona la contracción de la probeta en el diámetro, ¿no? Hablando del diámetro, con su alargamiento, ¿no? De su longitud, es el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, para encontrar el coeficiente de Poisson, primero tenemos que usar esta fórmula acá. ¿Por qué? Porque conocemos el valor del módulo de Young y el módulo de rigidez. Entonces, de ahí despejamos el valor del coeficiente de Poisson. Entonces, el coeficiente de Poisson va a tener un valor de 0,347. Esto de acá. Y eso va a ser igual a menos la deformación lateral, ¿no? Dividido entre la deformación longitudinal. Y la deformación longitudinal es esto de acá. ¿No ves? Este acá, es valor acá. Entonces, ese valor de ahí va a ser 0,0048. Entonces, la deformación lateral va a ser igual a 0,347 por 0,0048. Y esto de acá le va a dar, ¿no? Fíjense, la deformación lateral va a ser igual a esto por esto. Y eso va a ser menos 0,00166. Pero, ¿qué es igual la deformación lateral? La deformación lateral es igual a la contracción, o sea, la variación de su diámetro, ¿no? A la variación de su diámetro dividido entre el diámetro original, ¿ves? Entonces, esa va a ser la deformación lateral. O sea, es lo mismo que hablar de la longitud, ¿no? Porque la deformación unitaria longitudinal es la variación de la longitud dividido entre la longitud original. Aquí es lo mismo, ¿no? Sería la variación de su diámetro dividido entre su diámetro original. Entonces, la deformación lateral va a ser la variación de su diámetro dividido entre su diámetro original igual a esto de acá, igual a esto de acá. Entonces, sencillamente, ¿cuánto va a ser el diámetro? El diámetro tenía un valor de 25 milímetros. Entonces va a ser 25 por esto de acá, va a quedar 0,0416. Y eso va a ser lo que se contrae. O sea, en vez de tener un diámetro ahora de 25, va a tener un diámetro de 24,96. ¿No es? ¿Por qué? Porque, bueno, sencillamente no es el diámetro final. El diámetro final va a ser igual al diámetro inicial menos esto de acá, ¿no es? 0,0416, ¿no es? Listo. Entonces, este va a ser el diámetro final, ¿no? Y esto acá va a quedar aproximadamente 24,96. Y eso va a ser el diámetro final. ¿Bien? ¿Mejor? Sí, se entendió. ¿Entendió? Buenísimo. ¿Sí? Copien unos 2 minutos y vamos al siguiente. Estamos pensando.
Bien, nos hagamos la siguiente. Bien, ¿qué me dice? Dice, un exceso de tensión, espero lo tengo, por favor. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Ya. Un exceso de tracción para una aleación de acero da como resultado el diagrama de esfuerzo de formación mostrado. Calcula el módulo de Young y la resistencia de la adherencia con base a un corrimiento del 0,2%. ¿Qué se refiere con un corrimiento? O sea, con una afluencia, no una afluencia del 0,2%. O sea que a un 0,2% va a ocurrir la afluencia, ¿no es? Básicamente eso, ¿no? Fíjense, esto de acá, 0,2%, ¿no? 0,2% ocurre la fluencia. Este punto A' es el punto de fluencia, ¿no es? Fíjense, 0,2, 0,02, ¿no? Ese sería el punto de fluencia, ¿bien? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Identifica en la gráfica el esfuerzo último y el esfuerzo de fractura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuánto sería el valor del módulo de Young, ¿no? Hablando del módulo de Young, podemos utilizar el valor límite, ¿no? El valor de proporción. Fíjense, A va a ser el punto donde se va a cumplir la ley de Hooke hasta ese punto, ¿no ves? Entonces, podemos decir básicamente que en el punto A tenemos una tensión de 50 KSI y tenemos una formación de, ¿dónde está? 0,0016, ¿no es? Fíjense, aquí A, bajamos aquí, y en lo verde, ¿no es? No se olviden que aquí, bueno, aquí, por si acaso, el diagrama sería este de acá. Este acá es el diagrama. Solo que esta parte de acá está ampliada, está aumentada y es lo que vemos aquí en verde. Ya nada más, solo eso. O sea, es el mismo material, o sea, es lo mismo. Solo que el gráfico verdadero es el azul, el gráfico verde es el aumentado, ¿ya? O sea, este gráfico de acá, este gráfico acá es esta pequeña curvita acá, esto de acá, ¿ya? Solo aumentado, nada más. Entonces, cuando hablamos de 50 KSI, ¿no? Hablamos de este punto de acá, a este punto de acá. Hasta ese punto se cumple la ley de Hooke, ¿no? Porque fíjense, todo esto acá es lineal, ¿no? Entonces, hasta este punto se cumple la ley de Hooke. Bajamos y tenemos hasta este punto de acá, ¿no? Hasta el punto verde, ¿no ves? Hablando de esta curva acá, una deformación de 0,0016, ¿no? Entonces, el módulo de Young va a ser igual a la tensión dividido entre la deformación, 0,0016. Entonces, el módulo de Young va a ser igual a 31,25 por 10 a la 3 KSI. Entonces, ese va a ser el módulo de Young. ¿Cuánto va a ser la cedencia? La cedencia. Fíjense, nos dice que tenemos una cedencia a un módulo de corrimiento del 0,2%, ¿no? El 0,2% ocurre aquí en este punto de acá, ¿no? Aquí es donde el material va a comenzar a correr, en este punto de acá, aquí el material comienza a correr. Entonces, como en este punto empieza a correr, no empieza a ver la fluencia, nos trasladamos ahora al punto, al gráfico mayor, al gráfico en azul. Entonces, en este gráfico, fíjense, tenemos aproximadamente el valor de fluencia entre 70 y 60, ¿no? Más o menos por acá. Y le hemos dado un valor de 68. Entonces, ese va a ser la fluencia, 68. No, fíjense que está más cerca del 70 que el 60. Entonces, la tensión de fluencia va a ser igual a 68 KSI. ¿Bien? Ahora, ¿en cuánto va a ser el esfuerzo de rotura? O sea, el de fractura. En realidad, el de rotura, ¿no? El último hay dos, ¿no? Es el último y el de fractura, ¿no? Este de acá sería el de rotura. Y el de fractura sería este de acá. Entonces, el de rotura sencillamente sería este punto máximo. O sea, el punto más grande, les dije, ¿no? O sea, el punto mayor. Que fíjense, está entre 110 y 100, ¿no? Está más cerca del 100. Entonces, podemos decir que la tensión de rotura va a ser igual a 108. ¿No? Entonces, fíjense, tensión de rotura a 108.
y tendríamos una deformación de aproximadamente entre 0,2 y 0,14, ¿no? Es más o menos una deformación así. Entonces, ¿cuánto sería para la fractura? Ahora sí, la fractura. La fractura ocurre en este punto de acá. Entonces, nos vamos en este punto de acá y nos vamos al eje de la tensión y cabalingo va a 90, ¿no? Entonces, la tensión de fractura va a ser 90 KSI, 90 KSI a una deformación de, fíjense, está entre 0,22 y 0,23, podemos decir que una deformación de 0,23, ¿no? Entonces, cuando tengamos una deformación de 0,23, ¿no? Por ciento, vamos a tener una tensión de 90 en ese punto, exactamente en ese punto. Entonces, en ese punto el material se va a romper inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, si el material tiene 100, va a tener 123, ¿no? Entonces, fíjense que en ese punto el material comienza ya se va a romper, digamos, ¿no? Entonces, esos serían los tres puntos más importantes: el de fluencia, el de rotura y el de fractura, ¿no? No se olviden, ustedes cuando encuentran el módulo de Young, siempre lo van a encontrar cuando se cumpla la relación lineal, ¿no? O sea, siempre en esta parte de acá. No lo pueden encontrar aquí. Aquí no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque no se cumple. No es lineal, es curvo. Entonces no se va a cumplir. Entonces tienen que buscar sí o sí la recta donde exista la proporción. Entonces, encontramos la recta, encontramos un punto que podamos ver y va a ser 50 dividido entre 0,0016, ¿no? Entonces va a ser en ese punto, se cumple la ley de Hooke y ahí encontramos el módulo de Young. Entonces, a partir de este punto, el material comienza a fluctuar hasta este punto de acá. En este punto es el punto de fluencia, ¿no? Lo marcamos como punto de fluencia. Entonces sería 68 a una deformación aproximadamente de 0,2% de corrimiento, ¿no? 0,2% de corrimiento. Entonces, seguimos avanzando, tenemos la fractura, ¿no? Bajamos aquí, aproximadamente 0,13, y la de fractura a 0,23, ¿no? Esos serían los 4 puntos más importantes del diagrama, ¿no? ¿Bien? Bueno, esto es un pequeño ejercicio para que ustedes puedan verlo, ¿no? Cómo sería el diagrama con la parte teórica y la parte práctica, ¿ya? Nada más por eso. Es así de fácil. Vamos a ver el último ejercicio. ¿Sí? El esfuerzo último se refiere al esfuerzo de rotura, entonces. El esfuerzo último se refiere al esfuerzo de rotura, sí, de rotura. De rotura es el último. Ya, gracias. Siempre que ustedes puedan ver en una nomenclatura, el esfuerzo último se refiere al esfuerzo de fractura, ¿no? Perdón, de rotura, rotura. El de fractura es otro, ¿no? El de fractura es el último, ¿no? Es este acá. En realidad el material siempre tiene que estar en la zona lineal, siempre, ¿no? Pasamos este punto, el material va a fallar. El material no es seguro pasado ese punto. Entonces siempre se recomienda trabajar en la zona lineal. Por eso es que existe el coeficiente de seguridad, ¿no? El coeficiente de seguridad va a ser la relación que existe entre la tensión de fluencia y la tensión admisible. Entonces, por lo tanto, siempre existe una tensión en la cual va a ser más factible, más seguro trabajar. Por eso siempre, al momento de diseñar un material, diseñamos con un cierto coeficiente de seguridad y con una cierta característica. Esta característica va a hacer que trabaje en la zona lineal y que tenga unas propiedades mecánicas descritas y que sean admisibles para el trabajo, ¿no? Entonces, esto sería más o menos la parte teórica del diagrama con un pequeño ejercicio, ¿no? Para la parte práctica, ¿no? Bien, entonces vamos a ver lo último. Papá, tengo, antes que pasen al otro ejercicio, ¿podría explicar nuevamente cuál es la diferencia entre la línea verde con la azul o con la celeste, por favor? A ver, por un segundo olvídate de la línea verde. La línea del material, o sea, la curva característica de formación y tensión del material va a ser la azul. Esta de acá. ¿Por qué? Porque en esta vos puedes ver todo. Puedes ver la fluencia, puedes ver la rotura, puedes ver la fractura. Ahora bien, vos querés encontrar el módulo de Young. No podés encontrarlo con este punto. No puedes encontrarlo por este punto. Tampoco con este punto. ¿Por qué? Porque no existe proporción entre la tensión y la deformación. O sea, no se cumple la ley de Hooke. Entonces no vas a poder encontrarlo. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que irte a esta curva, a esto de acá. Porque en esta parte de acá va a haber un pequeño tramo en el cual se va a cumplir la ley de Hooke. O sea, que va a haber una proporción lineal. Entonces,
esta parte de acá, entre el punto O y el punto A', lo agrandamos, o sea, lo hacemos grande. Y eso es lo que hemos, y eso es lo que vemos aquí, ¿no ves? Eso es lo que vamos a ver acá. Esta curva verde es esta parte de acá, azul, agrandada, nada más, simplemente eso. Entonces, aquí tenés el punto de fluencia y si vos vas bajando, vas a tener un punto límite, ¿no? Este punto límite es el que dijimos que hasta ese punto se cumple la ley de Hooke, ¿no? Si, si vos querés verlo, este más o menos sería el punto de proporcionalidad, o sea, sigma P. Un punto de elasticidad más o menos sería aquí, digamos, ¿no? A prima segunda, ¿no? Más o menos hasta acá sería la tensión elástica, ¿no? Más o menos entonces vos puedes decir que en esta parte de acá se comportaría eso, una lineal, ¿no? A partir de acá ya no sería lineal, ¿no? Entonces este punto de acá, el A, va a ser el punto máximo donde va a existir una proporción entre la tensión y la deformación, ¿no? Entonces simplemente el gráfico O A' es esto de acá, solo que agrandado, ¿no? Para que se pueda apreciar el punto de tensión proporcional. Sí, sí, me quedó bien claro, gracias. Entonces vamos a ver lo último. Lo último. ¿Qué tenemos? Dice, la barra de aluminio que se muestra en la figura tiene una sección transversal circular y está sometida a una carga axial de 100 kilonewtons, ¿no? Según la porción de diagrama de esfuerzo de formación que se muestra en la figura, determina la elongación aproximada de la barra cuando se aplica la carga, ¿no? Y nos da el módulo de Young. Entonces, primero que todo vamos a analizar cada uno por su lado. Bien, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a suponer que el material es completamente elástico, o sea, se va a comportar de manera elástica. Entonces, podemos hacer lo siguiente. La tensión es igual a el módulo de Young por la formación unitaria longitudinal, ¿no ves? Y esto de acá es igual a P sobre el área. Entonces, podemos decir lo siguiente. El módulo de Young por la formación longitudinal unitaria va a ser delta L dividido entre L igual a P sobre A. Entonces, delta L podemos escribirlo como P por L dividido entre A por E. Y esta cuestión de acá es muy importante que se la aprenda de memoria. P, o sea, la carga que se está aplicando a la barra por la longitud de la barra dividido entre el área de la barra por el módulo de la barra. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es que se deforma la barra, ¿qué decimos? Decimos delta L es igual a la carga aplicada, o sea, 10 por 10 a la 3, dividido por la longitud del material. Hay dos partes, ¿no? Tenemos esta zona de acá y esta de acá. Primero esta de acá. La longitud es 600 milímetros, o sea, 0,6. 0,6. Dividido entre el área de esta parte de acá, que es 20 milímetros, o sea, pi cuartos por 0,02 al cuadrado por el módulo de Young, 70 GPa. Bien, más esto de acá. Lo mismo, ¿no ves? 10 por 10 a la 3 por 0,4, o sea, la longitud, dividido entre pi cuartos por el diámetro, ¿no es? 15 milímetros, o sea, 0,015. Por el módulo de Young, ¿no? 70 GPa. Y ustedes me pueden decir, ¿por qué no existe lo mismo para ambos? O sea, ¿por qué no existe solo uno? Porque fíjense que el área es distinta, ¿no? El área va a cambiar. O sea, en uno es 15 milímetros, en el otro es 20. Entonces no podemos hacer uno solo para todo, ¿no? Tiene que ser uno para cada uno, ¿no? Una información diferente para cada bar. Entonces, ¿qué podemos decir? Si sumamos estas dos partes acá, nos va a quedar, a ver, 10 por 10 a 3 por 0,6 y por 0,25 por 0,02 al cuadrado por 70 por 10 a la 9. Y aquí esto de acá nos va a quedar 0,0027. Más, ¿no? 10 por 10 a la 3, más, y sería, 10 por, perdón,
0,000. Bien, ahora sí. Más 10 a la 3 por 0,4 y por 0,25 por 0,015 al cuadrado por 70 por 10 a la 9. Aquí nos va a dar 0,00032. Entonces, fíjense que nos va a quedar 0,0027. Nos va a quedar una deformación de 0,00057. Y listo. O sea, usted me puede decir, ya estuvo, ¿no? Pero esto no ocurre así. ¿Por qué? Porque hemos supuesto que el material se ha comportado de forma perfectamente elástica, ¿ya? O sea, perfectamente lineal. O sea, va a existir una proporción entre la tensión y la deformación. Pero esto no ocurre en la realidad, ¿no? No ocurre en la realidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a analizar cada barra por separado. Primero, para la barra AB, que tendríamos una tensión igual a la carga, 10 por 10 a la 3, dividido entre su área, pi cuartos, por 0,02 al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos aquí una tensión de 31,83 MPa. Fíjense que este material es menor a este de acá, ¿no? Entonces podemos decir que la tensión admisible es menor a la tensión de fluencia. Por lo tanto, como es menor, se va a cumplir lo que llamamos la ley de Hooke, ¿no? Se va a cumplir. No es este acá. Este de acá. 40. Entonces es menor a 40, ¿no? Entonces sí, por lo tanto se va a cumplir la ley de Hooke. Entonces podemos decir que la deformación, ¿no? La variación de longitud va a ser igual a P por L dividido entre A por E. Entonces esto de acá que va a ser igual a 10 por 10 a la 3. 10 por 10 a la 3 por la longitud del material, o sea 0,6, dividido entre el área, pi cuartos, por 0,02, por el módulo de Young, ¿no ves? O sea 70 por 10 a la 9. Y esto de acá nos va a dar un valor de 0,00027, ¿no? 0,00027. Vamos a ver qué pasa para la barra AB. Para la barra AB, ¿qué tenemos entonces? Tenemos que la tensión va a ser igual a 10 por 10 a la 3, dividido entre pi cuartos, por el diámetro 0,015 al cuadrado, y esto acá es igual a 56,59. Ahora sí, fíjense que la tensión admisible con la que estamos trabajando es mayor a la tensión de fluencia. No, fíjense, la tensión de fluencia vale 40. Entonces, como es mayor a 40, no podemos utilizar esta fórmula de acá. No se puede. ¿Por qué? Porque esta fórmula de acá solo es válida cuando se cumple la ley de Hooke. Y como no se cumple, entonces no la podemos utilizar. Entonces, vamos al gráfico. Fíjense, en el gráfico para una deformación de 56,59, o sea, una tensión de 56,59, tenemos una deformación entre 0,04 y 0,06. Aproximadamente, fíjense, salió 0,045. Entonces, la deformación de la barra BC va a ser igual a 0,045. Y fíjense que el problema anteriormente nos salía una deformación de 0,0003, que era aproximadamente, ¿no es? Entonces, fíjense la diferencia que hay cuando el material trabaja en fluencia, cuando trabaja en la zona lineal, ¿no? Aquí hemos supuesto que el material es lineal, o sea, que cumple la ley de Hooke, pero sabemos en la realidad que no es así, que lo que va a pasar realmente es esto de acá, ¿no? Entonces, la deformación verdadera es esta de acá, no esta de acá. Entonces,
La deformación total va a ser igual a esto de acá. No, perdón, 0,0027 más 0,045 por la longitud de la barra, ¿no ves? 0,4. Entonces, ¿cuánto sería? 0,4 por 0,045 más esto de acá nos va a salir aproximadamente 18,27 milímetros. No, no es delta L, no es delta L. Entonces, fíjense la diferencia cuando trabajamos en una zona completamente lineal a cuando vemos que no es tan lineal, ¿no ves? ¿No? Fíjense, aquí esto está en metros, perdón. Esto está en metros. Metros. Entonces, en milímetros sería 0,57, ¿no? Fíjense, en milímetros esto acá sería 0,57. 0,57 milímetros. Fíjense la diferencia que hay entre esto y esto de acá, ¿no? Fíjense cuánto de deformación existe cuando hablamos de un punto superior a la fluencia. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Sí. Buenísimo. Bien. Entonces, le dejo de tarea el 4 y el 5. Bien. Lo hacen ustedes, lo ponen con estos tres más acá y en total ya tendríamos 20 ejercicios, ¿no? Tenemos 20. Para el próximo viernes, vamos a ver el tema 4. El tema 4 son 10 ejercicios. Pero aquí está la cosa. De estos 10, yo les subí a YouTube unos 4. Entonces, yo les voy a pasar ahorita el link de los videos. Aquí está. Sería este de acá, este de acá y este de acá. Creo que sí. Eso de aquí ya. Entonces tendríamos esto acá. Tendríamos esto de acá. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, está acá. Ya. Yo les recomendaría que primero vean este de acá. Y después este de acá. Sí, después este de acá y después este de acá. Sí, en ese orden. Yo les voy a pasar los links. Van a ver los videos, ¿no? O sea, si quieren, ¿no? Tampoco les voy a obligar, pero lo recomendable es que lo vean los videos para entenderle. Y ya el próximo viernes hacemos los siguientes, los que no entiendan o los que vean que hay más dudas. Y con eso ya acabaríamos toda la parte de cara axial. ¿Ya? Bien, entonces eso sería todo por hoy día. Si no tienen más preguntas. Yo le voy a pasar Gracias, el Ox. próximo ratito. Entonces, auxiliar hasta el tema 4 serían 30 ejercicios, ¿no? Sí, exactamente. 30. Luego, Chau, Muchas chau, gracias. nos vemos. Disculpa, Recording stopped. las clases grabadas en qué link están, disculpa, no están en tu YouTube, ¿no ves? La grabo y la subo a Classroom. ¿Cómo? Sí, la subo a Classroom. Las ayudantías la subo a Classroom. Ah, Sí, ¿el grupo de Telegram? No. Ah, Classroom, dice. Classroom. Ah, ya. Va a disculpar. Y sí, puede ser cualquier hoja. No me importa, o sea, pero tienen que entenderse, o sea, no hagan una hoja pues que no se entienda tampoco, ¿no? O sea, tiene que ser legible. Pues podemos usar cualquiera, ¿no? Eso no puede ser difícil. ¿Bien? Entonces, bueno, que tengan un buen día. Cualquier pregunta que tengan, me la pueden avisar a mí. ¿Bien? Hasta luego. ¿Dónde pillo el grupo de Classroom? En la descripción del grupo está ahí el código. Ah, ya. Auxiliar, Entras disculpe, ahí y vas a ver todo el avanzado. Ya, muchas gracias. No hay que. auxiliar, disculpe una pregunta.
O sea, el código que subí al Classroom, ¿lo podemos directo resolver ahí o hay que escribirlo todo a mano? Podés escribir, o sea, sí, puedes imprimirlo las preguntas, sí, podés. Ah, ok, muchas gracias. No hay que- Creo que puede volver a aplicar la palabra corrimiento, por favor. Bueno, lo vemos otra vez el próximo viernes eso, ¿ya? O sea, lee primero los apuntes y si seguís con dudas, lo vemos. Si no, me hablas por privado y te intento explicártelo. Ah, ya, ya. Muy bien, gracias. No hay que-